Y tenemos también la amputación dentro de esta clasificación de las lesiones, de las heridas. Consiste entonces en la extracción completa de un fragmento o la integridad de una extremidad. O sea, un fragmento o toda la extremidad. Por ejemplo, la amputación de un dedo, de varios dedos, de la mano, hasta el codo, o hasta el hombro, ahí sería todo el brazo, ¿no? Todo el brazo. También se habla acá en los antecedentes que le remitimos de las lesiones causadas por los deportes de diferentes tipos, ¿no? Pero estamos hablando de los deportes lícitos, ¿no? Es decir, aquellos deportes que están sometidos a una reglamentación, ¿no? Y cuya práctica debe someterse a esa reglamentación, ¿no? Ahí también se producen una serie de lesiones dependiendo del tipo de deporte. Pues hay deportes que son, sobre todo hay roce entre los mismos contendientes, y entonces ahí hay más posibilidades de que existan tipos de lesiones. Imagínense ustedes lo que son los deportes en que consisten precisamente en golpearse entre las personas. El judo, la lucha libre, etc., ¿no? Ahí se trata de eso, sentarse de patadas, de combo, etc. El box mismo, ¿no? Entonces ahí lo lógico es causarse lesiones, o que se causen lesiones. Pero hay otros en los que no, pero que también podrían ocurrir lesiones. En el caso del tenis, por ejemplo, cada tenista está al otro lado de la red con su respectiva raqueta, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Igual puede sufrir algún tipo de lesión. De repente tiene que correr hacia una pelota de manera rápida, a partir de cero y ponerse al tiro a 80 kilómetros por hora, y a lo mejor se le produce una grave distensión muscular, se le rompe un ligamento, etc. ¿Sí? En los deportes pueden ocurrir una serie de lesiones. Y acá se habla, por ejemplo, de alteraciones musculares. Y estas alteraciones musculares pueden ser de diferentes grados: la distensión o elongación muscular de grado 1, la rotura fibrilar de grado 2 y la rotura total de grado 3. También pueden haber lesiones articulares, ¿no? Como capsulitis, artritis, esguinces ligamentosos, elongación o distensión de grado 1, rotura parcial de grado 2, rotura completa de grado 3, luxaciones y lesiones tendinosas, etcétera, etcétera. Han habido grandes jugadores a los cuales han tenido la mala fortuna en su pleno apogeo, ¿cómo se llama?, de haber sufrido una lesión gravísima. Yo me acuerdo ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de un jugador brasilero que era una maravilla, y que sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla tremenda, y se dio cuando en el momento como que se le dio vuelta la rodilla y estuvo ahí parado de jugar, digo, tiempo, ¿no? Y después cuando volvió era la misma maravilla que era antes este jugador brasilero, pero ya con más miedo, qué sé yo, ya nunca volvió a hacer lo mismo, ¿eh? Así que en todo tipo de actividades se pueden producir este tipo de lesiones. Entonces, habíamos visto una clasificación que atendía a la rigurosidad o al rigor que causaban en la víctima, ¿no es cierto?, en el que la sufría. Ahora, también hay una clasificación que tiene que ver con el medio que causa la lesión, con el instrumento, o puede ser también el suelo, como dije, el piso, el pavimento, qué sé yo, ¿ah? En atención al medio con el cual fueron causadas las lesiones, se distingue en lesiones causadas por agentes mecánicos, lesiones causadas por agentes físicos y químicos, lesiones causadas por agentes virulentos y lesiones causadas por agentes psíquicos.
no vamos a repetir lo mismo que repetimos en las explicaciones que ya dimos, ¿sí? Vamos a tratar de decir la cosa importante si es que procede en relación con esta clasificación, que va a ser más larga de explicar, porque vamos a tener que hablar no solamente de las lesiones causadas con arma de fuego, sino que vamos a tener que hablar en qué consiste un arma de fuego, cómo lanza el proyectil, y después cuando impacta a la persona vamos a ver cuáles son las características del trayecto del proyectil. Vamos a hablar del orificio de entrada, vamos a hablar del trayecto y vamos a hablar de la existencia o no de un orificio de salida, porque puede que el proyectil quede en el interior del cuerpo y no haya orificio de salida. Así que vamos a hablar de la pólvora también, para tener alguna idea, ¿no es cierto?, de las ideas básicas que van a tener ustedes que en su carrera tener, sobre todo los que se dediquen al ejercicio del derecho penal. Por lo menos saber, aunque no tengan el arma de fuego en sus manos, pero saber cómo funciona un arma de fuego, que la hayan visto por fotografía, porque el día de mañana, ¿no es cierto?, en un peritaje balístico van a tener que saber qué preguntas le van a hacer al perito balístico, ¿no es cierto? Entonces, si habla de un ángulo X, más o menos ustedes van a tener que ubicarse y saber cómo sale un proyectil desde un arma de fuego, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre respecto a la pregunta que le van a hacer al perito forense que se pronuncie sobre una herida cortante, por ejemplo. ¿Cuáles son las características principales de una herida cortante? Que ahí en el caso de una herida cortante lo más importante es la longitud y no la profundidad, y que normalmente se produce lo que se llama la huella de la herida, la cola de la herida, porque cuando se da un corte, normalmente al final, al terminar el corte, hay como una especie de curva. Sí, todas estas cosas tienen que saberlas, porque cuando después ustedes trabajen van a tener que saber preguntar. ¿Y qué preguntar? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las heridas causadas por agentes mecánicos. Entonces aquí tenemos armas o instrumentos contundentes, y aquí están las armas de fuego y las armas blancas. ¿Sí? Tenemos tres tipos de armas: instrumentos o armas contundentes, un garrote, por ejemplo; armas de fuego, un revólver; y armas blancas, diferentes tipos de cuchillas, esta mariposa que hay ahora, que juegan y le hacen cosas así, sobre todo los chicos malos, ¿no? Bien, entonces, heridas causadas por agentes mecánicos. Primero, causadas por armas o instrumentos contundentes. Estos instrumentos contundentes se caracterizan porque tienen una superficie roma. Normalmente un palo natural, un palo de un árbol. Claro, no me vaya a decir usted un palo que tiene espinas, ¿no? Digamos, un pedazo de palo, un garrote, un bate de béisbol, por ejemplo. Tiene una superficie dura, pero no cortante. No cortante. Puede tenerla, pero estamos hablando de que el lugar con el cual se va a dar el garrotazo, digamos, o el palazo, no se dé con la superficie que es cortante, sino que con la parte roma, plana. Y causan contusiones. Bueno, la enumeración sería infinita. Una piedra puede ser esto, una piedra media redonda es un instrumento, ¿no es cierto?, contundente. Y provoca lesiones, ¿por qué? Por el choque o aplastamiento de los tejidos. Claro, ¿no es cierto?, va a depender de la fuerza del que está blandiendo el instrumento y de la velocidad con que da el golpe. Las dos cosas. Y las dos cosas influyen, no sé si una más que la otra, pero las dos influyen. Si no es solamente la fuerza del que da el golpe, sino que también la velocidad con la que se da el golpe. Estos agentes vulnerantes pueden actuar en forma activa, cuando dotados de cierta velocidad chocan contra la víctima, o también, como les señalé antes, en forma pasiva, cuando la víctima es la que choca contra ellos, el caso del suelo, o el caso de un atropello.
Ahora, las contusiones se generan por la presión ejercida por el agente vulnerante contra el cuerpo de la víctima, provocando que la piel se distienda sin desgarrarse. Estamos hablando de heridas, de contusiones. Entonces la piel se tira pero no se rompe todavía. Si con este mismo agente vulnerante, con más fuerza y mayor velocidad, se da el golpe y se rompe la piel, entonces ahí pasamos a hablar ya no de contusiones, sino que de herida contusa. Tengan en cuenta esta diferencia desde la partida. Entonces la piel se distiende sin desgarrarse, ¿gracias a qué? A la elasticidad de la piel. Por ejemplo, cuando uno es niño y jugaba, como se llama, el volantín, y trataba de sacar el volantín que caía en el árbol, qué sé yo, y todos tiraban piedra, uno una piedra amarradita con un hilo para ver si se enganchaba el volantín, etc. Y a uno le caía realmente la piedra y le caía en la cabeza. ¿Y qué le pasaba? Un chichón, ¿no es cierto? Un chichón. Es decir, ahí lo que se produce, ¿no es cierto?, son hematomas por dentro que provocan una cavidad interna donde se acumula la sangre. Eso es un chichón, ¿no es cierto? Bien, un cototo, como se quiere llamar. Estas contusiones se clasifican en contusiones propiamente tales, o contusiones superficiales, o en contusiones profundas o heridas contusas. Claro, cuando ya hay desgarramiento de la piel a propósito de una contusión, ya estamos hablando, como dije, de una herida contusa. Las que son superficiales o más simples son simples contusiones. Entonces, estas contusiones corresponden al efecto de la violencia que se ha ejercido contra el tejido celular subcutáneo, rompiéndose los correspondientes vasos sanguíneos, produciendo un derrame. Claro, aunque no salga la sangre hacia afuera, eso no significa que no se rompan vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Y hay un derrame, pero hay un derrame interno. Cuando este cototo que les digo yo, hay un derrame, que va a ser diferente dependiendo de la cantidad de sangre que se agolpe en la parte donde uno se golpeó. De repente uno mismo que anda medio descuidado, con la boca abierta, digamos, a lo mejor uno mismo se golpea contra algo en alguna parte, a lo mejor en la cocina se golpea contra, no sé, pues contra el closet que hay donde están los platos, dejó abierta, ¿cómo se llama?, la puerta, no se dio cuenta, se dio vuelta y se pegó en la frente. Y se hace, a lo mejor un pequeño cototito, un chichón. A lo mejor se cae, se golpea fuerte en la pared o en el suelo y ahí se hace un chichón más grande. Sí, hay un derrame, pero es un derrame interno. Es decir, hay rotura de vasos capilares. Entonces, dependiendo de la importancia de este derrame, de este rompimiento de vasos capilares, se hace también una clasificación y se habla de equimosis, que es el derrame como más pequeño. Se habla de hematoma, ahí es un poquito más grave el derrame, pero siempre siendo simple. Y se habla de colecciones hemáticas, ahí hay un derrame más grande y ahí entonces vamos a hablar de que puede haber, ¿no es cierto?, un agolpamiento de sangre interno, dentro del cuerpo, incluso ni siquiera que salga como cototo hacia afuera. Entonces vamos hablando de estos pequeños derrames internos que provocan las contusiones. El primero es la equimosis. Producto del resultado de un traumatismo producido por un agente romo, los vasos sanguíneos se rompen, la sangre se infiltra en los tejidos y se coagula, otorgándole a la piel una coloración conocida comúnmente como moretón. Esto incluso tratándose de las mujeres, sobre todo que tienen la piel más suave, ¿no es cierto?, más blandita, y sobre todo las mujeres que son muy blancas, a veces un pellizcón les provoca un moretón. Es decir, un pellizcón
les provoca el rompimiento de vasos sanguíneos internamente. ¿Hasta qué punto? Es decir, la fragilidad, ¿no es cierto?, del ser humano. Hasta en ese caso. Entonces, se provoca un moretón, ¿no es cierto?, en este caso más simple, que se puede provocar hasta con un pellizcón, la rotura interna de vasos sanguíneos. Aquí la equimosis es de vital importancia, ya que por medio de ella se atestigua que el sujeto que la exhibe estaba vivo en el momento en que fue causada. Indica igualmente el lugar en que se produjo la violencia, revelan el objeto con que fue ocasionada y precisan la fecha de la violencia. Esto es muy importante para nosotros, es decir, aquí está la explicación médico-legal. Aquí tenemos antecedentes para resolver un problema legal. Si un cadáver presenta moretones, es decir, presenta equimosis, significa que esas equimosis se las practicaron en vida. No se le pueden practicar equimosis, es decir, contusiones de este grado a un cadáver. Cuando ya está muerta la persona no se producen equimosis. Entonces, de partida, ¿no es cierto? Si ustedes ven un cadáver con equimosis, tienen que llegar a la conclusión de que a este le pegaron antes de matarlo. Claro, le pegaron por un instrumento que le causó equimosis. Puede que por otro lado tenga, ¿cómo se llama?, heridas contusas. Es decir, ahí ya le pegaron fuerte, ¿no es cierto?, y se le rompió la piel. Pero el solo hecho de que tenga equimosis significa que se la causaron en vida. Y además indica el lugar donde se produjo el impacto, el objeto muchas veces con el que se le realizó el impacto, la fecha en que se le produjo el impacto, etc. ¿Por qué? Porque la equimosis empieza a cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de los días que van transcurriendo. Si a una persona le dan el combo en el ojo que le dije antes, si es fuerte, de repente se le deja en el ojo así como de color rojo, como medio sanguinoliento, sobre todo la esclerótica, lo blanco, y el resto del ojo, de color bien rojo. Después se le transforma en morado, de morado pasa a verde, de verde pasa a un amarillo oscuro, de amarillo oscuro a amarillo más blanco, más claro, y ahí ya se empieza a desaparecer. Es decir, tiene un proceso que nos va demostrando más o menos la fecha. Esto todo hay hasta tabla, yo creo que tienen los médicos para establecer cuántos días tiene una equimosis. Bien. Segundo, hematoma. En algunas ocasiones la sangre, en vez de infiltrarse en el tejido celular subcutáneo, produce en él una cavidad. Es decir, aquí la sangre ya no solamente se quedó en el tejido celular subcutáneo, porque fue poquita la sangre que se derramó, fueron poquitos los vasos capilares que se rompieron, sino que aquí son un poco mayores. Y aquí ya se produjo una cavidad dentro del tejido celular subcutáneo, y ahí se deposita la sangre. Por eso que aquí estamos hablando de un hematoma, o también se llama depósito sanguíneo. El hematoma entonces es el resultado de una violencia superior a la equimosis. Y la tercera violencia que causa este tipo de heridas contusas, que es más fuerte, por decirlo así, más violenta, son las colecciones hemáticas. Colecciones hemáticas. Es decir, colecciones de sangre. Se produce cuando el derrame es lo suficientemente importante como para apartar los tejidos, formándose una acentuada prominencia en la superficie de la piel. El cototo que les dije yo. Aquí se apartan los tejidos por dentro y se inflaman junto con apartarse, pero sin que se salga, ¿no es cierto?, o se rompa la piel. Entonces queda ahí la sangre en esa cavidad, esa colección hemática. Entonces ahí tenemos el llamado cototo. Esos son los tres casos de las contusiones superficiales, es decir, las más simples. Hay derrame de sangre, pero pequeño. En las segundas, que se llaman contusiones profundas o heridas contusas, aquí encontramos una variedad más grande. Aquí en este tipo de heridas se produce una pérdida de continuidad de la piel. Hablamos de herida, siempre cuando hablamos de herida se rompió la piel, pérdida de continuidad de la piel.
Y en este tipo de heridas pueden romperse algunas o todas las capas de la piel, ubicándose de preferencia donde existe un hueso debajo, siendo frecuente en la cabeza y en las zonas naturalmente descubiertas, como en la cara, por ejemplo. Le dan a uno un golpe en un pómulo, que debajo está el hueso, posiblemente le van a romper. Si se lo dan aquí un poco más abajo, donde no hay hueso, hay menos posibilidad de romperse. Claro, si le pega contra una muela también, un diente, que sé yo, claro, pero hay menos posibilidades. ¿Ah? Si le dan en el estómago, y sobre todo si uno es medio gordo, menos posibilidades van a haber de que se rompa, ¿no es cierto? Porque hay más espacio para que la mano, en el caso del combo, se vaya hasta para adentro. Si es muy gordo, imagínense ustedes, más todavía. O sea, menos posibilidades hay de romperle algo, porque toda la grasa que hay ataja el golpe. Bien. La forma de estas heridas contusas es generalmente estrellada, no es lineal, sino que es estrellada. Claro, porque al chocar contra un hueso, ¿no es cierto? Un palo, un garrotazo, un piedrazo, qué sé yo, la piel se rompe de manera estrellada, ¿cierto? No lineal generalmente. Sin ser muy simétrica, encontrándose normalmente a su alrededor la piel desprendida. Ahora, respecto de su complejización, mientras más profundas van siendo, ¿no es cierto?, más complicadas van siendo, más complejas van siendo, estas heridas se clasifican en erosiones, escoriaciones, heridas contusas propiamente tales, atricciones, fracturas y luxaciones. Vemos cómo se repiten algunas de las heridas que ya comentamos antes, ¿no? Pero para no confundir, porque muchas veces no se tiene bien claro los conceptos. Ya hablamos de la equimosis, ¿no es cierto? Aquí no había en esta equimosis salida de la sangre hacia el exterior, porque es una contusión nomás. Y el derrame es el más pequeño. Solamente alcanza poca parte del tejido celular subcutáneo. Mientras que en las erosiones, que son heridas contusas, corresponden al grado mínimo de las heridas contusas y consisten en una lesión superficial de la piel en la que solo se ve afectada la epidermis. Es decir, aquí la equimosis, la erosión es la herida como más simple, solamente se afecta la epidermis. Cuando nos cortamos el dedo porque estamos pelando cebolla, por ejemplo, y nos cortamos un poquito el dedo, una equimosis. Después están las escoriaciones. Consisten en el grado más avanzado en que se ha afectado también la dermis. Ahí nos cortamos un poquito más, ya no solamente la epidermis, sino que también la dermis, la capita que está debajo de la epidermis. Todas estas capas son finitas, pues, así que normalmente se va a afectar, si uno se da un corte con el cuchillo, se va a afectar la dermis, pero bueno, es dependiendo de las capas. Ahora se afecta la dermis en la escoriación. Después están las heridas contusas propiamente tales, aquellas en que por la acción del instrumento contundente se afecta la epidermis y la dermis, llegándose al tejido celular subcutáneo. ¿Qué casos son estos? El típico caso son de las mordeduras, en donde se afecta, claro, los dientes no son como alfileres, los dientes son romos, o sea, el diente, si ustedes lo ven, son romos, no son, sí, puede ser un poco más o menos puntiagudo, ¿no es cierto? Pero son romos, a lo Drácula, que se supone que tiene unos dientes que por dentro chupa la sangre, pero nosotros normalmente tenemos este tipo de dientes, ¿no? Hay algunos que ahora, como hay tanta moda imbécil y moda estúpida, hay algunos que son medio raros y hasta se afilan los dientes, o algunos dientes se los afilan. Con fines satánicos, qué sé yo. Pero lo normal es que los dientes la gente los tenga de manera normal, para que sirvan para lo que sirven, es decir, para masticar. Y son romos. Incluso los de un perro podrán ser más afilados, dependiendo del tipo de perro, qué sé yo, pero siempre terminan, hasta los tigres, los leones, qué sé yo, sí se ven los dientes como afilados, pero si ustedes llegan al final del diente van a ver que no es como una aguja, ni como la punta de una tijera, sino que es romo. Es lo mismo que una bala. La bala es más gruesa atrás y se
disminuye hacia adelante, pero siempre es Roma. Bien, entonces el típico caso de estas heridas propiamente tales, que se llaman heridas contusas propiamente tales, es una mordedura, y una mordedura humana. Ahí se afecta también ya no solo la epidermis, no solo la dermis, sino que también la aponeurosis muscular, o sea, se llega ya hasta la grasita que hay debajo de estas dos capas exteriores de la piel. Después está la atricción. Ya nos referimos a esta. La atricción se produce cuando la violencia afecta tejidos más profundos, llegando a la aponeurosis muscular y a los músculos. Claro, por ejemplo, aquí se cae una persona desde alguna cierta altura, o lo atropellan, qué sé yo, entonces claro, ahí ya es más fuerte el impacto contra el instrumento contundente, o que le da el instrumento contundente. O sea, uno le pega un auto, un golpe, claro, y le pega en la rodilla, por ejemplo, sí, seguramente que le va a romper toda la rodilla. Normalmente va a haber hasta fractura, pero bueno, estamos hablando de ejemplos que pueden producir estas llamadas atricciones. Después están las fracturas. Bueno, acá fractura, rompimiento, ¿no es cierto?, de hueso. Rompimiento total, rompimiento parcial. Y los rompimientos de hueso también, ahí vimos antes la otra clasificación, que podía tener el hueso en distintas direcciones, tener distintas formas de rompimiento, etc. Es decir, hay una solución de continuidad también en el hueso, así como en el tejido externo que es la piel, también en el hueso, ¿no es cierto? Se rompe el hueso. El hueso también es un tejido, ¿eh? Porque uno como inconscientemente, como es duro el hueso, uno tiende a pensar que el hueso no es un tejido. Sí, el hueso es un tejido, ¿eh? Lo que tiene características propias que son de que la dureza del hueso. Y por último están las luxaciones. ¿Cuáles son las luxaciones? Las luxaciones ocurren cuando el hueso, sin romperse, se sale de la articulación. Se sale de la articulación. Se disloca el hueso. De repente hasta con un movimiento mal hecho, brusco, violento, fuerte, se puede salir el hueso de la articulación. Antes habían personas que hasta hacían oficios de unos que se llamaban componedores, ¿eh? Que no eran componedores en este caso de música, sino que eran componedores de hueso, ¿eh? Y que de repente uno jugando al fútbol cuando era chico, o no sé, jugando algún deporte, al básquet, qué sé yo, se dislocaba, se luxaba, ¿no es cierto?, algún hueso. Si jugaba al fútbol normalmente eran los tobillos, ¿no es cierto?, los tobillos, o algún dedo del pie, etc. Y ahí venían estos componedores antes de ir al médico. Si lo solucionaba el componedor, bueno, mejor y salía más barato. Si no, había que ir al médico. El médico al tiro, yeso, ¿no es cierto?, arreglarlo y yeso. Bueno. Y consiste en colocar de nuevo la articulación en el lugar que corresponde. O sea, el hueso en la articulación como corresponde. Nosotros lo vemos esto en las películas de estos duros que hay ahora, porque están re viejos estos duros que hay ahora, porque uno los ve a Sylvester Stallone, a cómo se llama, a Schwarzenegger, a varios de estos que llegan a dar pena de lo viejos que están, se ponen botox en la boca, en los pómulos, parecen hasta monstruos para parecer jóvenes, ¿eh? Y todavía en la película, ustedes saben que en la película se puede hacer de todo, ¿eh? En la película lo hacen que corren re rápido, que saltan, que pegan patadas, cuando en la vida real yo creo que están sentados en la silla que le asignan al ¿cómo se llama?, al artista y se paran bien poco, se paran prácticamente para decir los diálogos. Bueno, pero en esas películas uno veía como por ejemplo a Rambo, que se arreglaba un brazo, que se sacaba él mismo una bala, que se cosía él mismo, etc. Bueno, eso desafortunadamente la realidad no tiene nada que ver con las películas, nada que ver con las películas. Pero bueno, se trata de colocar los huesos en su lugar. ¿En dónde? En la articulación, dejarlo bien puesto. Cuando uno se pone viejo, empieza
todo el cuerpo, ¿no es cierto? La vida es un proceso, entonces empieza a formarse hasta llegar a un pic de la formación, lo que vendría a ser el mejor estado del ser humano a una edad determinada, y después que pasa esa edad determinada empieza el proceso contrario, pues empieza a decaer todo el cuerpo humano, ¿ah? Todas las células que forman el cuerpo humano. Empiezan a faltar vitaminas, por eso que la piel se arruga, salen canas, se cae el pelo, todo. Bueno, y mucha gente padece de esta enfermedad que se llama artrosis, ¿eh? Que en términos bien simples significa que los huesos se empiezan a corroer, ¿no es cierto? Empiezan a perder su masa, bien simple, ¿eh? Empiezan de a poco, ¿sí? Empiezan a perder su masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sin que haya ese movimiento violento ni nada, como la persona ya ha perdido masa de la articulación, mucho, sobre todo en los hombros y en la rodilla, el hueso durante la vida tiene mucho movimiento. Entonces, si se empieza a perder la forma, ¿no es cierto?, de la parte que sostiene a la otra parte, porque se ha ido erosionando el hueso se va saliendo a cada rato, con cualquier tipo de movimiento. Y de ahí vienen, ¿no es cierto?, estas operaciones en donde se intenta colocarle algún tipo de perno, etcétera, si es que se puede, porque ya cuando la artrosis es muy avanzada, tampoco le pueden colocar el perno, porque le van a colocar el perno y al tratar de colocarse le van a romper el hueso completo. Entonces no tiene dónde afirmarse el perno, ¿eh? Que es lo mismo que pasa con la gente de edad cuando quiere hacerse implante de dientes. Estos dientes que no son de uno, pero que quedan muy bien puestos y un trabajo estupendo. Pero claro, hay que tener el hueso de la mandíbula para poder incrustarse el diente. Si ya el hueso de la mandíbula ya está con artrosis también, ustedes le implantan el diente y el diente va a quedar bailando igual, ¿no? Así que bueno, les quiero decir que a veces hasta ocurre esto de que se provocan estas luxaciones hasta por estos motivos, ¿eh?